Bien, estaba recapitulando un poco y de manera breve lo que conversamos ayer, ¿sí? Hablamos a propósito de las devoluciones. En ese sentido, enfatizaba yo que estamos en trabajo hacia la elaboración del plan de tesis, ¿sí? Que es el objetivo central de este taller, ¿sí? Que ustedes finalicen el mismo con un plan de tesis debidamente diseñado, ¿sí? Un plan de tesis consolidado que les permita en lo siguiente, avanzar hacia la tesis propiamente dicha, ya con el acompañamiento establecido de un director o directora de tesis, y que continúa ese proceso de acompañamiento, pero que ya tiene otras características, ¿no? Mucho más personalizado, más en línea con la elección temática que ustedes han hecho y demás, ¿no? Entonces, los primeros encuentros, ¿sí? Tanto del mes de abril como el día de ayer, estuvimos empezando a desplegar los componentes centrales de todo plan de tesis. En eso venimos trabajando. ¿Sí? Ayer en particular finalizamos la conversación en relación con las preguntas de investigación. ¿Se acuerdan ustedes? Conversamos mucho acerca de las preguntas de investigación, conversamos respecto de algunos errores frecuentes en la formulación de preguntas, ¿sí? Y las veces anteriores veníamos hablando del tema y el problema de investigación. ¿Sí? Estas primeras formulaciones que ustedes fueron escribiendo y que recibieron las devoluciones, como bien ayer nos compartió Emilia, y que hacen a lo que ayer caracterizamos como el centro o el núcleo de todo plan de investigación, de todo proceso de investigación, que es esta articulación entre el problema de investigación, preguntas, ¿no? Objetivos y la justificación del tema. Un poco lo que venimos conversando es en ese sentido, ¿no? Hoy, ahora en unos minutos, vamos a avanzar un poco más y nos vamos a referir de manera específica a los objetivos de la investigación, ¿sí? Que es otro de estos componentes que hacen a este centro o este núcleo fundamental que estructura un plan de tesis, ¿sí? Que estructura un plan de investigación y que es fundamental, ayer decíamos, de que es el núcleo decisional fundamental el del problema de investigación, en el sentido de que condiciona todos los demás componentes y no a la inversa, ¿no? Es decir, es el problema de investigación, es decir, el qué quiero investigar, el qué quiero conocer, aquel núcleo decisional que condiciona todos los demás componentes. Esto es el estado del arte, el enfoque teórico, la elección metodológica y demás. ¿Sí? Y no la inversa, ¿no? Es decir, no es el enfoque metodológico el que condiciona el problema, ni el estado de la cuestión el que condiciona el problema, sino que la clave, ¿no? Radica y se inscribe en la formulación del problema de investigación, que, como hemos dicho también veces anteriores, se expresa en un conjunto de preguntas. ¿Sí? Hasta allí llegamos el día de ayer, abrimos una conversación en ese sentido cuando dijimos que no son preguntas de cualquier tipo. ¿No? Las preguntas de investigación no son preguntas de cualquier tipo, sino que tienen ciertas características que, en resumidas cuentas, tienen que ver con que se deben estructurar en relación a un problema del orden del conocimiento, ¿sí? Y no de otra cosa. En ese sentido, venimos conversando algunas distinciones para precisar el alcance de nuestra tesis doctoral, ¿sí? Cuyo alcance debe ser de conocimiento, ¿sí? Y no de otra cosa, es decir, no otro tipo de trabajo más centrado, por ejemplo, en la intervención o en la evaluación, ¿no? Que remiten a otro tipo de prácticas pertinentes, por cierto, pero que no se ajustan a los requerimientos de una tesis doctoral, ¿sí? Bueno, ese es el estado de cosas en relación con lo que venimos trabajando. Para el día de hoy, dos tramos fundamentales son los que vamos a recorrer. Vamos a continuar la presentación de ayer hasta finalizarla, como les decía recién, hasta incorporando la cuestión relativa a los objetivos, ¿sí? Y después he seleccionado para que compartamos una breve actividad. He seleccionado, digo, dos tesis doctorales, las seleccioné del repositorio CEDICI. Después vemos si hacemos alguna pausa para el café, para el té, para el baño, allí yo les paso el link por el chat para que ustedes puedan acceder y haremos alguna actividad breve dentro de lo que nos permite el Zoom y esta modalidad virtual, pero puede ser interesante en todo caso. Después podemos retomarla y continuarla en una instancia de foro. Bueno, ya veremos la forma, pero me parece que es interesante que ustedes vayan viendo algunas tesis a modo de ejercicio. Bien, así que dicho eso, y si no hay preguntas o comentarios hasta aquí, avanzo con la presentación que inauguramos el día de ayer y que en breve estaremos finalizando.
Yo tengo una duda, profesor, Por me supuesto, quedó allí. adelante. En relación a mi tema de integración de la ideología, dentro de las preguntas secundarias se podría incluir la ética. Un- Mira, perdón, se me entrecortó al principio de tu consulta. ¿Podrías reiterarme, por favor? Ya, el tema de mi tesis tiene que ver con la integración de la IA en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sí. Y mi pregunta es, dentro de las preguntas secundarias, ¿se puede incluir la ética La ética en relación con esas cuestiones. en la integración de esta tecnología en la educación? Sí, sí, me parece que sí. Habría que ver bien. ¿O no es relevante? No, 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 yo creo que podría ser relevante. La clave sería ver bien la formulación, ¿no? ¿Qué pregunta vos haces en relación con la ética? Por ejemplo, la ética para quién o para quiénes, o desde la perspectiva de quiénes, ¿no? O Pero sea, o sea, la idea mía es enmarcar, o sea, integrar esta tecnología educativa en un marco ético regulado. bien, pero ese sería un propósito más en clave de intervención, más que de conocimiento, si entiendo bien. Corregime si me equivoco, Karina. Claro, sí. Vos con tu Sí, investigación doctoral tenés que que procurar, claro, lo que venimos como lo estoy conversando. planteando, queda como queda como información. Mm. Sí, o como intervención, ¿no? A ver, yo me propongo integrar la ¿Mm? ética en el uso, en la implementación de la IA en las prácticas de enseñanza, ¿no? ¿Es un En el objetivo cognitivo o es un objetivo en clave de la intervención? Dicho así, al menos, ¿no? ¿Qué opinan el resto? Sería Está un, como medio distinto. claro, sería más un objetivo en clave de intervención más que cognitivo, ¿no? Mm. Recuerden que ustedes tienen que, esto quizás es de las fases más difíciles, yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Ustedes tienen que ir procurando un objetivo y preguntas cuyo alcance sea del orden del conocimiento, ¿no? Prescindiendo o paulatinamente prescindiendo de otras expectativas de transformaciones o de intervenciones más amplias, ¿no? Como esto de llevar a cabo, implementar, poner en práctica, ¿no? Porque no es la tesis, ¿no? El proceso de trabajo que les va a permitir ello. En todo caso, eso será materia de otros espacios de trabajo, de otros espacios de discusión, de otros interlocutores, ¿no? Pero ustedes piensen que, esperen que admito a Ramón, que una tesis doctoral procura un avance en el conocimiento de una temática específica, ¿sí? Un avance en el conocimiento, con relativa independencia de que ese avance del conocimiento pueda ser tomado en consideración para intervenciones concretas, para proyectos de acción, para cursos de mejora, para políticas, ¿no? Porque eso responde a otro tipo de espacios, de tramas, de articulaciones, de actores, lo que fuere, ¿no? Entonces, nos tiene que quedar bien claro que el alcance de la tesis doctoral es del orden del conocimiento, ¿sí? Uno no le puede pedir a su tesis doctoral que establezca un curso de acción o una propuesta de mejora en orden a ciertas cuestiones. Por supuesto, sus tesis pueden finalizar quizás con alguna suerte de lineamientos, de recomendaciones, ¿no? Que eventualmente decisores, ¿no? En otros espacios que pueden coincidir con ustedes mismos, ¿no? Porque imagínense que yo hago una investigación radicada en el departamento de inglés y yo soy el jefe del departamento de la carrera de inglés. Bueno, probablemente las recomendaciones que yo produzca puedan tener que ver con mi propio qué hacer en esa jefatura de carrera que está momentáneamente a mi cargo. Bueno, pero quizás también esas recomendaciones, digo, quizás puedan ser retomadas por otros u otras que eventualmente estén comprometidos con la práctica. Pero, insisto, no le pidamos a la tesis que nos dé cuestiones que no nos debe dar o que no va a poder darnos, ¿no? Eh, Debemos circunscribirnos al orden del conocimiento, de conocer algún aspecto de la realidad en relación con nuestro tema, cómo funciona, por qué sucede así, qué razones intervienen, ¿no? Un poco lo que venimos conversando. No sé si se entiende, Karina, esto que conversamos. Sí, se entiende.
o sea, hay que lograr entender un poco darle el enfoque ese de aportar conocimiento más que información. Eso cuesta un poco de plantear el objetivo y las preguntas secundarias, lo que yo le estaba consultando. Sí, y incluso comprendo que puede intervenir una suerte, bueno, quizás exagero un poco, pero ustedes entiendan en qué sentido lo digo, duelar las ansias por transformar la realidad, ¿no? Duelar que uno con su tesis no va a transformar la realidad, ¿no? Uno debe en todo caso proponer un avance en el plano del conocimiento que eventualmente podrá o no, porque obedece a otras instancias. Ustedes están produciendo un texto académico y la tesis Mm. doctoral es un texto académico que va a ser evaluado por un jurado conforme a criterios académicos, ¿no? Ningún jurado les va a decir esto no se puede llevar a la práctica o esto está mal porque no tiene un curso de acción o porque no se plantea un presupuesto razonable o porque no hay una estrategia concreta respecto de cómo se va a implementar. No, no, no. El jurado va a evaluar cuestiones de orden teórica y conceptual en relación a si se produjo un aporte al campo de conocimiento de ese tema, si ese conocimiento está validado empíricamente, si ese conocimiento tiene sustento teórico, ¿no? Hasta allí va a ser el alcance de la evaluación de un jurado. Sí, Jorge, te paso palabra. Gracias, profesor. Ahí escuchándolo a usted y a mi colega Karina, me surge o quiero comprobar algo, o confirmar algo que usted me comentó. Si bien las preguntas tienen que ser generadas de conocimiento, me queda claro más o menos que no hay que hacer una intervención, ¿cierto? Pero en el caso mío yo necesito hacer una medición o una evaluación. Esa evaluación como generadora de un sustrato, de un conocimiento para después posteriormente intervenir, pero que no es el objetivo obviamente de la tesis. Entonces, en una de las preguntas yo propongo poder medir el nivel de pensamiento crítico y la profesora ahí me hace una corrección. Obviamente, más que una corrección me dice cuidado, porque hay que elegir bien un instrumento para medir ese parámetro, pero con el instrumento adecuado es correcto poder medir o evaluar una situación para generar conocimiento o la evaluación tampoco sería bien recomendada para este trabajo. Está fantástica la pregunta, Jorge. Sí, si se trata de medición, sí, yo distinguiría medición de evaluación, ¿no? Si es Ya, una ok, medición en términos más cuantitativos, eso supone un acto de conocimiento, ¿no? De establecer alguna suerte de instrumento que posibilite la medición de algún aspecto que queremos, bueno, como lo que exacto. implica medir. Eso sí, por supuesto, sería la obtención de un conocimiento o de datos, ¿no? Eh, Para poder posteriormente hacer otra cosa. claro, para Pero eventualmente después, sí, posterior, perdón. sí, 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 analizarlos, ponernos en discusión, claro. Eso tendría que ver con la producción de los datos, ¿no? Aquí venimos compartiendo de que es central que la tesis se estructure, ayer lo decíamos, a partir de preguntas cuya respuesta dependan de la evidencia empírica, y la evidencia empírica puede provenir de diversas fuentes, ¿no? De un cuestionario más orientado a la medición, de una entrevista más abierta, de análisis documental, de grupos de discusión o grupos focales, de observaciones en terreno o observaciones de la práctica, bueno, según cada tema y según el recorte del problema de investigación, insisto, porque es el problema de investigación lo que nos marca o lo que nos da pistas respecto de qué tenemos que hacer metodológicamente. ¿No se acuerdan que yo ayer les decía, bueno, si tengo dificultades, si no hay claridad en la formulación de mi problema, yo tampoco voy a saber muy bien qué tengo que hacer metodológicamente, ¿sí? Porque es el problema que condiciona todo lo demás. ¿Mm? Gracias, profesor. Como para cerrar, porque la profesora no me dijo que esa pregunta no se debía hacer, no me lo comentó de esa manera, pero me dijo, ojo, ¿cómo medir? Me dice, ojo con Claro, el instrumento que vas a utilizar para medir. Entonces me imagino que ahí vamos a tener que revisar o buscar algún instrumento que sea validado ya claro, internacionalmente por los años. sí, Esa era mi duda, básicamente. sí, está muy buena. Gracias. No, Ya, porque está muy buena la pregunta, porque es un poco esa devolución de Emilia tiene que ver con esto que estamos conversando, ¿no? Es que, bueno, la pregunta que ustedes formulan, la pregunta que yo me formulo, la pregunta que nos formulamos, tiene consecuencias metodológicas. La consecuencia metodológica de esa pregunta que tú mencionas requiere claramente de un instrumento de medición. Entonces, la pregunta es, ¿existe algún instrumento de medición en relación con el pensamiento crítico? ¿No? Y eventualmente cuál, y quiénes son los autores que lo validan, que lo justifican, que está probado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, bueno, de eso se trata, ¿no? De que las preguntas tienen consecuencias metodológicas
en relación a las cuales nos vamos a tener que hacer cargo, ¿no? Porque como es un dicho, ¿no? Dime qué te preguntas y te diré qué tienes que hacer metodológicamente para responder a eso que te preguntas, ¿no? Bueno, Gracias, profesor. no, por favor. ¿Algún colega más que tenga alguna pregunta? O que queden dudas, insisto, no hay preguntas que estén de más, no hay preguntas obvias, no hay preguntas onzas, no se agota esta cuestión a veces, yo lo entiendo muy bien, así que pregunten todas las veces que sea necesaria. Bueno, aquí continúo entonces con la presentación. Hasta aquí llegamos el día de ayer, lo que venía, como les decía, tiene que ver con los objetivos, ¿sí? Dijimos ayer que las preguntas de investigación tienen que ver con esos enunciados interrogativos, ¿sí? Bueno, los objetivos lo que tienen que ver es con una enunciación de los fines cognitivos de la investigación, ¿sí? Orientados a conocer un fenómeno particular, ¿no? Ven ustedes que hay de nuevo aquí un planteo en relación con la naturaleza cognitiva de los objetivos, ¿no? Con la naturaleza de orden conceptual y teórico de los objetivos que se deben orientar a conocer un fenómeno particular. Es decir, que no se orientan a otra cosa que no sea conocer. En el marco de una tesis doctoral, insisto, en el marco de una tesis doctoral, los objetivos se orientan pura y exclusivamente a la producción de conocimiento, ¿no? Por eso esta naturaleza cognitiva. Allí de nuevo hacemos la salvedad de que no implican la intervención sobre un problema social o educativo, ¿sí? Esta cuestión que es preciso que insistamos, ¿no? De que los objetivos nunca deben implicar la intervención sobre un problema social o educativo. Imagínense que formulo un objetivo del tipo mejorar los indicadores de permanencia en la educación superior de las y los estudiantes del sistema de educación superior chileno o argentino o colombiano, ¿no? Bueno, es una formulación que implica la intervención sobre un problema social o educativo más específicamente que puede tener que ver con los altos niveles de abandono o de deserción de las y los estudiantes de la educación superior en un contexto determinado. Loable, ¿sí? Interesante para un proyecto de intervención, ¿sí? Pero no así para un proyecto de tesis doctoral cuyos fines son pura y estrictamente cognitivos. Avanzo un poco más y digo que la formulación de los objetivos expresa intenciones en forma jerarquizada, por eso, tal como decíamos a propósito de las preguntas, que recomendábamos que exista una pregunta general o principal y algunas derivadas, ¿sí? Bueno, precisamos que ustedes vayan pensando en la formulación de un objetivo general, ¿sí? Y algunos objetivos específicos o particulares. La formulación de los objetivos siempre se realiza a partir del uso de verbos en infinitivo, ¿sí? Allí ustedes tienen algunos ejemplos, ¿no? Describir, analizar, comprender, identificar, indagar, podríamos decir, etc. A su vez, ¿sí? Los objetivos deben contener los conceptos teóricos principales, ¿sí? Y deben poder abordarse mediante una metodología, ¿sí? Mediante un procedimiento metodológico, es decir, cuyo alcance debe depender, ¿sí? Son formulaciones cuyo alcance debe depender de la producción de datos mediante un instrumento metodológico determinado, ¿sí? Y contiene los conceptos teóricos que van a estructurar su investigación. De nuevo, esta cuestión de la coherencia y la consistencia interna de todo el plan de tesis. En el plan de tesis, los conceptos teóricos centrales que estructuran mi trabajo deben penetrar en la formulación de objetivos y preguntas, ¿sí? Y a su vez, el marco teórico va a tener que desplegar conceptualmente solo aquellos conceptos que estén contenidos en los objetivos y preguntas. Esto es importante, ¿no? Muchas veces hay quienes en el marco teórico se disponen a desplegar una cantidad tal de conceptos sí que no tienen su correlato en la formulación de preguntas y objetivos. Insisto, ahí volvemos a Gargarella cuando él planteaba esto de que muchas veces las tesis se vuelven una infinita cantidad de citas, de referencias, sin articulación, ¿no? Muchas veces la pretensión de querer abarcarlo todo, o de suma erudición, o de querer sumar y sumar conceptos,
hace que uno incurra en un plan no debidamente diseñado, no debidamente consistente y coherente. ¿Sí? Entonces, los conceptos de mi marco teórico intervienen en los objetivos y las preguntas. Y en mi marco teórico despliego conceptualmente solo los conceptos que están contenidos en preguntas y objetivos. ¿Sí? Yo no voy a desplegar conceptos teóricos que no hacen parte, que no intervienen en los objetivos ni en las preguntas, como les digo, ¿no? A su vez, establecen siempre las coordenadas espaciales y temporales de la investigación. Ayer lo conversábamos con Emilia, lo conversamos también a propósito de las preguntas, ¿sí? Sobre todo el objetivo general. El objetivo general establece el dónde y cuándo, ¿sí? Uno va a leer el plan de tesis de Jorge, de Karina, de Jessica, y debe ver en el objetivo general el dónde y el cuándo, ¿no? Donde puede involucrar desde una referencia a un país, a una institución, a una región, ¿no? Pero debe haber coordenadas claras respecto de lo espacial y debe haber coordenadas claras respecto del alcance temporal de la investigación, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo uno se está preguntando en relación con esto? ¿No? ¿En un periodo determinado? ¿Cuál periodo? ¿Y por qué? Eventualmente luego, por supuesto que no en el objetivo, pero habrá en la presentación del tema una fundamentación respecto de por qué esa periodización, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la educación superior en la Universidad de Tarapacá en el periodo 2015-2025. Bueno, es una opción en un periodo de 10 años que yo deberé justificar conforme a algún criterio, alguna razón o conjunto de razones por qué elijo ese periodo y no otro, ¿no? Lo que sí tiene que quedar claro es que, ahí voy, Francisca, de que el objetivo y sobre todo el general tiene las coordenadas espaciales y temporales. ¿Dónde y cuándo? Sí, te paso para ver. Sí, es que tengo una duda respecto a la formulación del objetivo, entonces si no la hago ahora, quizás Vale, vale. sí, complicar después. Al verbo conocer, es solo para poder entender un poco también la lógica de obtener información y producir conocimiento. Por ejemplo, lo que yo entiendo es que si utilizo el verbo conocer, ¿no es cierto? Yo voy a estar entregando información, pero quizás no produciendo conocimiento, porque solamente estoy conociendo algo. Entonces, ¿será pertinente utilizarlo, por ejemplo, a diferencia de describir, de analizar, de explorar, que sí me va a permitir una producción del conocimiento? Pero el conocer simplemente me va a permitir dar a entender una información específica. No sé si estoy bien, Matías, pero para que puedas Sí, está explicar un muy bien, poco. Francisca, lo que decís, comparto contigo, e incluso sumo que conocer es la intención general de cualquier tesis. Cualquier tesis pretende conocer, ¿no? Lo que ustedes tienen que precisar es el acto de conocimiento específico que ustedes en el contexto de su trabajo esperan producir. Está muy bien lo que decís, es muy pertinente, sí, sin duda. De esos que están allí es el menos recomendable, sin duda. Conocer, incluso lo podríamos sacar, concuerdo contigo, ¿no? Conocer es la intención general de cualquier tesis, podría ser leído, como bien vos decís, en clave de aporte de información y no de conocimiento, sí, comparto plenamente contigo. Sí tiene que quedar claro que es un verbo en infinitivo, después veremos cómo ajustamos, ustedes verán y nosotros veremos en las devoluciones, pero sí, coincido contigo, conocer es el menos recomendable. Claro, como está ahí, de repente eso también uno lo puede tomar y utilizar en nuestras tesis, entonces para Sí, quería sí, hacer pero está bien lo que decís. Sí, sí, sí. Si yo lo viera, a ver, no es que diría que está mal, pero dado que lo consultás, yo coincido, así que lo podríamos sacar y está muy bien. Eh, a ver, no sería una falta grave, nadie desaprobaría un plan de tesis por haber puesto conocer como un verbo de los objetivos, pero es cierto lo que decís, comparto contigo. eh, Mejor optemos por otros verbos que den cuenta de mejor manera respecto del acto de conocimiento que nuestro trabajo espera producir. Sí. Conocer sí, es la intención general de cualquier tesis, ¿no? Mejor estos que vos fuiste comentando, más los que están aquí, sin duda. Bueno, ahora en el ejercicio que les voy a proponer en la segunda parte, ustedes van a tener que ir a ver algunos objetivos concretos de algunas tesis. Y yo les traje también hoy aquí algunos ejemplos.
Bien. Bueno, objetivos general y específicos. Ojo, lo mismo que ayer conversábamos a propósito de las preguntas, vale y aplica para los objetivos. Estamos pensando en un objetivo general y 3, 4, 5, como mucho, objetivos específicos o particulares. Cuidado con excederse en la formulación de objetivos específicos, ¿no? Si uno se excede en la cantidad de objetivos específicos, aumenta la probabilidad de desplazarse del tema, lo que conversábamos ayer, es decir, tiene más riesgo de alejarse de la unidad de análisis que está trabajando, ¿no? De abordar hacia otros aspectos que quizás hasta implicarían otras tesis, ¿no? Es decir, ya no una, sino dos o tres tesis contenidas en una misma formulación. Ustedes pregúntense esto cuando formulen sus objetivos. ¿Esto es pasible de ser resuelto con una tesis, con una sola tesis? ¿O requeriría dos o tres tesis poder llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos que me estoy planteando hasta aquí? ¿No? La primera clase, el primer bloque, decíamos que uno de los errores más frecuentes en la investigación es el querer investigar temas demasiado amplios, que no le alcanzaría la vida útil al individuo para poder abordarlos. Bueno, en eso ustedes tienen que tener puesto una reflexividad permanente, ¿no? Preguntarse si su tema no es demasiado amplio, si esa amplitud no lo torna pasible de ser investigado, si les va a requerir, si quizás sí resulta investigable, pero les va a requerir un trabajo por fuera de los tiempos que ustedes están barajando y los tiempos institucionales, ¿no? Imagínense que es un trabajo que involucra trabajar con, no sé, digo cualquier cosa, solamente a los fines didácticos, con 12 universidades situadas en 5 países distintos. Bueno, ¿tengo el tiempo para eso? ¿Tengo el tiempo? ¿Lo voy a poder hacer en un margen razonable de mi tiempo personal y los tiempos institucionales de la carrera que estoy haciendo? ¿O debo hacer algunos ajustes en relación con eso? ¿No? Bueno, son preguntas siempre de interés que rebotan con aquello que hemos charlado en relación con la factibilidad y la viabilidad. ¿Se acuerdan que hablamos en el primer bloque de encuentro sobre la factibilidad o viabilidad de la investigación? ¿Mm? Bueno, entonces, objetivos, otro componente central, comienzan con un verbo en infinitivo, se organizan en objetivos general y objetivos específicos o particulares. Es central, y seguramente es lo que viene, así que avanzo un poquito más. Bueno, una primera distinción. No debemos confundir los objetivos ni con propósitos ni con tareas, ¿no? Los objetivos de investigación son actos de conocimiento. Insisto, no debemos confundirlos ni con propósitos ni con tareas. De nuevo, el texto de Chile que seleccionamos para esta clase como texto obligatorio aborda estas cuestiones, ¿no? Distinguimos objetivo de propósito en el sentido de que este último supone el aporte que se espera realizar eventualmente con la investigación que ustedes están planteando. Es decir, el fin último del estudio, el por qué o el para qué llevo a cabo yo esta investigación. ¿Sí? Pregúntense ustedes, ¿por qué o para qué investigan ese tema que están formulando, que han elegido y que están construyendo? ¿No? Bueno, algún ejemplo. Contribuir al mejoramiento de las prácticas de enseñanza en la formación universitaria de la carrera de kinesiología. ¿Es un objetivo o es un propósito? Un propósito. Es un propósito, totalmente, Hernando, y es un propósito porque tiene que ver con algo del orden de la intervención, ¿no? O con una expectativa de transformación más amplia, ¿sí? El fin último respecto de por qué ustedes o para qué eligen trabajar tal o cual tema. Bueno, a ver, yo elijo, como bien conversábamos recién con Karina, trabajar porque me gustaría mejorar los estándares éticos en el uso de la inteligencia artificial en el contexto educativo. No, ese es el fin último de para qué yo me pregunto sobre estas cuestiones, ¿sí? Pero eso no es un objetivo de conocimiento, es un propósito. Entonces yo tengo que distinguir porque el plan de tesis solamente se estructura a partir de la formulación de objetivos de investigación, con fines cognitivos, como decíamos anteriormente. Entonces, si alguien presenta como objetivo de su investigación contribuir al mejoramiento de las prácticas de enseñanza en la formación universitaria de la carrera de kinesiología, eso es un error, ¿no? Hay un problema importante, este sí es un problema grave en un plan de tesis, ¿sí? Porque
no es un objetivo de investigación, es decir, no responde a fines cognitivos. Seguramente sea un plan de tesis que requiera una revisión sustantiva, ¿no? Entonces, no confundir objetivos con propósitos y no confundir tampoco objetivos con tareas o pasos o actividades que uno muy probablemente tenga que hacer en el contexto de su investigación, pero que no constituyen actos de conocimiento, ¿sí? Son actividades que se deberán realizar para alcanzar los objetivos propuestos, pero no son los objetivos en sí mismos, ¿sí? Imagínense que yo digo que tengo que rastrear el concepto de ciudadanía que proponen los planes de estudio de la escuela secundaria en las materias de las ciencias sociales. ¿Es un acto de conocimiento? Es decir, ¿es un objetivo o es una tarea, un paso que yo tengo que hacer para avanzar en el cumplimiento de mis objetivos? ¿Qué creen? Es una tarea. Es una tarea, exacto. Entrevistar a un docente o a una docente en relación a cómo organiza sus prácticas de enseñanza mediadas por tecnología. Es una tarea, ¿verdad? Una tarea. Es una tarea. ¿Sí? Entonces, no confundir objetivos de investigación, que son actos de conocimiento, ni con propósitos, ni con tareas o pasos necesarios, pero que no constituyen estos fines cognitivos que sí corresponden a los objetivos. Pero Matías, Sí, en este caso, es puede ser un poco más difusa la frontera entre tarea de repente y objetivo, según el verbo que se utilice. O sea, por ejemplo, si utilizamos un verbo identificar, mm, eh, claro, puede ser identificar a nivel de uno, por ejemplo, identificar los factores críticos de éxito de algo, no sé. ¿Mm? Em, Está de repente en la frontera de un objetivo y casi que también una tarea. O sea, es la magnitud a lo mejor la que define si es objetivo o es tarea. sí, sí, totalmente, Rando. En algunos casos es sutil, ¿no? Esto que vos decís. Ahora bien, es distinto plantear, identificar los factores que intervienen en tal o cual cuestión, en la permanencia en la universidad a la inversa, los factores que intervienen en el abandono de las y los estudiantes de las carreras universitarias, a decir, identificar la cantidad de estudiantes que abandonan el nivel superior en el primer año. Es distinto. En el último caso, es es una actividad. Yo tengo que ir a conseguir esos indicadores, ¿no? Que están en algún lado. Eso es una tarea, un paso. No es un acto de conocimiento. Ahora, esto que vos mencionabas, a mí me parece que tienen más que ver con objetivos, no tienen que ver con actos de conocimiento, con identificar algo en relación con el conocimiento. Pero es cierto que en algunos casos, ¿no? Esa frontera puede ser más difusa, ¿sí? Por eso, insisto, es algo sobre los cuales invitamos a que ustedes comiencen a pensar, comiencen a revisar en las propias formulaciones que van haciendo, ¿no? De alguna manera, como ayer ponía, creo que Marta por el chat, que haya un conflicto conceptual productivo, ¿no? Para que ustedes piensen y repiensen estas cuestiones al momento de formular sus propios objetivos, sus propias preguntas y demás, sabiendo que muy posiblemente no se resuelva de una vez y para siempre, sino que implique, como venimos diciéndole, revisiones, ¿no? Transformaciones, ajustes y demás. Bueno, aquí les traje unas recomendaciones para la redacción. Les decía, diferenciar objetivo general de específicos o particulares o derivados. El general da cuenta de la intencionalidad o propósito global que se quiere desarrollar en el marco de la elaboración del plan de tesis. Y los específicos o particulares o derivados dan cuenta de intenciones particulares, ¿sí? Que desagregan el objetivo general y que implican procesos parciales que se van a ir desarrollando para alcanzar el logro del objetivo general, ¿no? Son logros parciales o logros particulares que reunidos van a permitir dar cuenta, van a permitir alcanzar
esa intencionalidad o propósito global que es el objetivo general de mi plan de tesis, o tesis propiamente dicha, ¿sí? Entonces, es fundamental ser muy precisos en su redacción, un poco lo que venimos conversando, describir claramente lo que se producirá como parte de lo que se requiere generar a fin de alcanzar el objetivo general, ¿no? Los específicos deben describir claramente lo que se va a producir como parte constitutiva, ¿no?, de lo que se requiere generar al fin de alcanzar el objetivo global o esa intencionalidad global. Es central que haya una correspondencia lógica entre los objetivos específicos y el objetivo general, es decir, que estén derivados en un sentido lógico, ¿sí? Es decir, que los objetivos específicos se desprendan del general y no sea que abren a otras cuestiones no contenidas en el objetivo general, ¿no? Esto lo vamos a ver y vamos a ver que se presentan allí dificultades a menudo, ¿no? Esto de objetivos específicos que se desplazan del objetivo general, pues no están contenidos en un sentido lógico, ¿no? Imagínense que mi objetivo general es analizar las representaciones sociales que construyen las y los docentes en relación con la enseñanza de alguna de las carreras de enfermería, ¿no? Y mi objetivo específico es indagar las políticas de formación en relación con las carreras de enfermería. ¿Qué relación lógica hay entre las representaciones sociales del objetivo general de los docentes y las políticas llevadas a cabo para las carreras de enfermería? ¿No? Allí no hay ajuste lógico, no hay correspondencia lógica entre el específico y el general. Entonces yo debo ser muy cuidadoso, ¿no?, de el ajuste de estas cuestiones. Como verán, colegas, ¿no?, estamos enfatizando el carácter de diseño, de diseñado de un plan de tesis, que no es algo que se pueda resolver sin un trabajo exhaustivo, complejo, con criterios técnicos, como venimos trabajando, incluso que involucran la coherencia y la consistencia general, ¿no? Uno debe mirar las preguntas y que las preguntas tengan su correspondencia con los objetivos tienen que estar articulados con el marco teórico, los específicos se deben derivar del general, ¿no? Las decisiones metodológicas tienen que estar ajustadas a los objetivos específicos. Bueno, es un trabajo que tiene un carácter de diseño, ¿no? Con eso nos referimos a un proyecto de tesis diseñado y debidamente diseñado. Sí, Jorge. Profesor, de acuerdo a lo que usted me comenta, para que me pueda reafirmar un concepto que yo tengo, que entiendo muy bien que el objetivo general es el cual sería lo específico. Tiene que haber una línea que responda. Y el objetivo general responde o tiene relación con el mismo título de la tesis, porque muchas veces en pregrado se trabaja así. Si tú tienes un título, ese objetivo tiene que ir en función al título, en función a la pregunta. O sea, el objetivo general se podría derivar directamente del título de la tesis. Sí, Jorge, es excelente la pregunta. Tiene mucho que ver. Ahora bien, no hay que confundirlo. No, el tema es la formulación más amplia en la que se inscribe mi interés de conocimiento y el objetivo es el acto de conocimiento que yo espero producir. Hay allí una relación, pero cuidado que la formulación es bien distinta, ¿no? Es bien distinta. Eh, Coincido en que hay allí una relación, por supuesto, el título de la tesis debe tener su correlato con el objetivo general, pero supone la formulación de un acto de conocimiento, esto que venimos conversando, ¿no? Implica un acto, comenzar con un verbo en infinitivo, da cuenta de un acto de conocimiento, da cuenta del alcance de ese conocimiento que va a ser identificar, va a ser analizar, va a ser comprender, va a ser caracterizar. Bueno, eso da cuenta del alcance de conocimiento, sitúa coordenadas espaciales y temporales, contiene las categorías teóricas que van a estructurar el proyecto, quizás la formulación del tema todavía no adelanta cuestiones de decisiones conceptuales o teóricas. Hay allí, por supuesto, una relación, pero tiene cada uno su particularidad en su formulación. Pero está bien, ¿sí?, y es correcto que existe una relación. Gracias, profesor. Sí, Francisca, ¿y alguien más que levantó la mano? Adelante. Francisca. Perdón, hablé y estaba Ah, haciendo estaba ya. hablando.
Ya. Respecto a lo mismo que decía Jorge, quizás no pensar en el título, pero pensar en las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación, transformarlas a objetivos, que es lo que también en algunas ocasiones hacemos con alumnos de pregrado, que esas mismas cuestiones que se preguntan, ¿no es cierto? Después ahí las pueden ordenar y una se convierte como en la pregunta principal, en el objetivo general, y luego el resto, que son preguntas más específicas, en los objetivos específicos. ¿Eso está bien? Excelente, Francisca. Sí, la idea es trabajar de manera espejada, preguntas con objetivos, sobre todo con objetivos específicos. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso más adelante les vamos a proponer un ejercicio nosotros lo llamamos ejercicio de consistencia, que ustedes hagan consistir, ¿sí? Que hagan consistir sus objetivos específicos con sus preguntas y además con el instrumento metodológico. Eso lo vamos a ver más adelante, pero dado que surge aquí lo planteo, es decir, con qué instrumento metodológico se accede al conocimiento de cada uno de los objetivos específicos que ustedes nombraron, ¿no? Para trabajar en esto, ¿no? En el diseño del plan de tesis y la coherencia y la consistencia general. ¿Mm? Sí, es correcto. Bueno, avanzo un poco más. Bueno, esto lo fuimos conversando. Los objetivos deben expresarse con claridad, ¿sí? Para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse, ¿sí? Por supuesto, deben ser susceptibles de alcanzarse y de alcanzarse mediante un proceso de investigación, ¿sí? Que es un poco lo que venimos trabajando. Son la guía de mi plan de tesis, ¿sí? Y durante todo el desarrollo de la tesis propiamente dicha, de la investigación propiamente dicha, uno debe tener presente cuáles son sus objetivos, ¿no? Son de alguna manera los que otorgan direccionalidad y el norte, ¿no? A mi proceso de investigación. Por eso es central su formulación. Bueno, acá traje un ejemplo para empezar a problematizar junto a ustedes. Tomé una tesis, en este caso es de maestría. Después, si les interesa, se las comparto, pero para hacer el ejercicio aquí, una tesis cuyo objetivo general fue problematizar los procesos de inclusión y exclusión escolar de mujeres jóvenes con discapacidad en escuelas públicas del sistema de educación, tanto común como especial, de la ciudad de La Plata y el Gran La Plata en la provincia de Buenos Aires. Eh, Podríamos señalar varias cuestiones. Empieza con un verbo en infinitivo, da cuenta de algunos conceptos teóricos que entendemos que luego deben estar o deben tener su correlato tanto en las preguntas de investigación como en el marco teórico de la investigación. En este caso, por supuesto, no hemos visto la tesis completa, por eso digo que luego ustedes pueden verla, yo se las paso, pero hagamos el ejercicio básico. ¿Encontramos coordenadas espaciales? Sí, encontramos coordenadas espaciales. Quizás no encontramos coordenadas de orden temporal, ¿verdad? Nos está quizás faltando alguna clave en relación al cuándo. Profe, Sí, disculpe que no pueda prender la cámara, estoy con un problema. Ese verbo problematizar no, no provoca un poco de ruido, quizás. coincido. ¿Por qué lo decís vos? Y luego cuento por qué me parece a mí. Ah, Este, no, que yo le pondría quizá desarrollar los problemas existentes en los procesos, pero me provoca ruido ese verbo. Sí, sí, es correcto. A mí también, pero en el sentido de que problematiza o procura problematizar toda investigación, toda tesis, un poco lo que conversábamos hoy a propósito de conocer, ¿no? ¿Qué hace una tesis si no es problematizar algún aspecto de orden conceptual? Bueno, fundamentalmente se ocupa de problematizar cualquier tesis, ¿no? Así que yo coincido que quizás no es la mejor elección del verbo. Sí. Pero bueno, es un objetivo general, con sus más, con sus menos, ¿no? Verán ustedes también que no hay un gran desarrollo, ¿sí? No se trata de una formulación extensa en la cual yo deba desarrollar y extenderme demasiado, ¿no? A veces uno identifica objetivos generales donde la tesista o el tesista
abre paréntesis, ocupa 2 párrafos. No, no, no. Es una formulación concreta que debe ser clara y precisa respecto del acto de conocimiento que se espera producir. ¿Sí? Bueno, ¿recuerdan el objetivo general? ¿Lo han leído? ¿Lo incorporaron? Problematizar los procesos de inclusión y exclusión escolar. No, yo no se lo esto por esto y acá. Aquí tengo un imán, acá tengo el otro. Chumi, mira cómo sabe. Daniel, creo que tenés el micrófono abierto. Ahí está. Problematizar los procesos de inclusión y exclusión escolar de jóvenes mujeres con discapacidad en escuelas públicas del sistema de educación, tanto en común como especial, de la ciudad de La Plata y de Gran La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver ahora los objetivos específicos de este objetivo general. La tesis es de esta persona, Coveñas, desde el año 2016. Es una tesis de maestría en este caso. Específicos. 1. Caracterizar la relación entre discapacidad, género y juventud en estudiantes de 15 a 21 años. Bueno, acá hay una especificidad respecto del alcance de aquellas mujeres jóvenes que se hablaba en el objetivo general. Acá hay un rango etario más específico, 15 a 21 años. Luego, como segundo objetivo específico, verán ustedes que son 4, se plantea 4 o alguno más. Sí, 4. Indagar acerca de las disposiciones sociales y culturales de las jóvenes con discapacidad a partir de sus narrativas. 3. Examinar las dinámicas de escolarización en que están inscriptas las jóvenes con discapacidad y sus consecuencias en la subjetividad. Y por último, analizar las visiones de sí de mujeres jóvenes con discapacidad y su vinculación con las dinámicas de escolarización. Bueno, allí tienen ustedes algunos ejemplos en relación a objetivos específicos de una tesis. ¿Vieron alguna otra cuestión que les llame la atención? ¿Algo les hace? Profesor, Sí, Catherine por acá. Indagar. Lo veo poco concreto, es decir, yo indago, sí. pero al indagar yo obtengo algo. Ese obtener no será lo realmente tangible. Sí, es probable, sí. Sí, indagar, sí, quizás no sea la mejor opción. A mí me hace un poco de ruido la idea de examinar, ¿no? La idea de examen, de examinar, me remite a un lugar de jurado evaluador, ¿vieron? De examinar, determinar desde el pedestal, pero sí, son cuestiones que ustedes pueden discutir y que está muy bien que lo hagan, ¿no? No hay impugnaciones técnicas, en todo caso podríamos discutir los verbos, el alcance del conocimiento. Ahora bien, todos comienzan con un verbo en infinitivo. ¿Son formulaciones claras o no lo son? ¿Qué les parece? Matías, una ¿Sí? pregunta. ¿Sí, Jorge? eh, a propósito de examinar las dinámicas de escolarización, bla, 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 podría ser un buen sustituto caracterizar, Sí, como se usa en aunque el se primero. repita. Sí, sí, podría Claro, ser. en el fondo, repetir el verbo es tan problemático. Sí, No, para nada, para nada. ujú. Sí, podría ser, muy bien, sí, es correcto. Matías, respecto a esto también tengo otra consulta. Adelante. Si también depende o está condicionado el tema de formular los objetivos por la mirada metodológica que yo le voy a dar en cuanto a si quiero hacer un estudio cuantitativo y si quiero hacer un estudio cualitativo, porque desde mi visión, por ejemplo, el caracterizar te sirve para el cuantitativo, pero no para el cualitativo. Lo mismo sería con, esa es mi visión, ahora tú me lo puedes aclarar. Ahora respecto a, por ejemplo, al analizar, al describir, al identificar, al comprender, son verbos que tengo entendido que lo puedes utilizar en cualitativo. Y hay otros verbos que se utilizan normalmente en cuantitativo, que es como, por ejemplo, medir Claro. o examinar, medir, que el medir yo quizás lo puedo poner en cuanti, pero no en quali. Entonces, sí, eso lo puedes clarificar. O sea, en el fondo lo que quiero decir es,
es importante pensar en qué tipo de enfoque le voy a dar en cuanto a lo metodológico, es decir, quali o quanti, para definir también el desarrollo de mis objetivos. Totalmente, Francisca, totalmente de acuerdo contigo, sí, claro, ¿no? Por eso yo les decía hace unos minutos atrás que un ejercicio siguiente que haremos más adelante es el de hacer consistir los objetivos específicos con el instrumento metodológico, ¿no? Ahora bien, quizás pueda tratarse de una investigación con enfoque mixto, ¿no? Así que dentro de su formulación propone trabajar con instrumentos más cuantitativos y con instrumentos más cualitativos, ¿no? Entonces, en un enfoque mixto quizás haya un objetivo específico cuya respuesta se alcance con un instrumento cuantitativo, por ejemplo este que vos mencionás, el de caracterizar la relación entre discapacidad, género y juventud, ¿sí? Quizás eso la tesista lo haga con una encuesta, por ejemplo, un cuestionario, y el segundo, justamente, puede ser resuelto con entrevistas, porque habla justamente de las narrativas, ¿no? De estas mujeres jóvenes con discapacidad, ¿no? Entonces, es interesante, sí, claro, que los objetivos específicos tengan su correlato metodológico, ¿no? Y que eso va a tener que ver, por supuesto, con el enfoque metodológico más general que ustedes van a tomar, que como les digo, también puede ser mixto. Entonces, bueno, si mi enfoque de investigación es mixto, yo voy a echar mano tanto a instrumentos y recursos de la lógica más cuantitativa como a la lógica más cualitativa, ¿sí? Entonces sí, claro. Ahora bien, yo podría tener 4 objetivos específicos cuya resolución metodológica dependan solo de entrevistas, y no estaría mal tampoco, ¿no? O podría tener objetivos cuya resolución metodológica sean algunos de entrevistas y otros con análisis documentales. Imagínense que yo aquí digo analizar los registros escritos que producen las jóvenes con discapacidad en relación con su paso por la escolaridad. Digo, cualquier cosa, no estoy diciendo algo que haya hecho esta persona, ¿sí? Pero a los modos del ejercicio, en ese caso, ¿no? El acceso metodológico a eso supondría trabajar con algún tipo de documento, ¿no? Con textos, con escrituras producidas por estas mujeres jóvenes. Pero es muy correcto lo que decís, sí, claro. Los objetivos específicos articulan, ¿no? Y deben entramarse con decisiones metodológicas. Sí. Profesor, lo otro, Sí. usted recomienda que ya al obtener el objetivo general se identifiquen palabras claves que están inmersos en ese objetivo para poder generar los objetivos específicos. Sí, Por totalmente. ejemplo, si usted vuelve a la anterior, la diapositiva anterior, estoy tratando de, por ejemplo, tanto común como especial, por ejemplo. Estamos hablando de sistema de educación particular, público, privado, y eso se condice con alguno de los objetivos que están ya detallados, objetivos específicos. Vamos a verlo. Está muy bien lo que decís. ¿Sí? Aquí dice que va a trabajar esta cuestión con mujeres jóvenes con discapacidad que asisten a escuelas públicas del sistema de educación tanto común como especial. Aquí la de especial es una modalidad en la provincia de Buenos Ah, Aires, perfecto, ya, la modalidad ya. del sistema escolar, pero hay El estudiantes, sistema público. claro, claro, pero es sistema público. Aquí en los específicos no vuelve a recuperar, por lo que veo, no vuelve a recuperar esa cuestión, pero que ya quedó claro en el objetivo general que se trata Ya, perfecto. del sistema público y tanto en la modalidad especial como en la modalidad de las escuelas regulares o comunes a la que muchas veces asisten también personas con discapacidad, ¿no? Ah, pues perfecto. Esa es la Planes duda que tenía, la distinción. Pero de- era todo en público, así que claro, no es necesario retomarlo en los objetivos específicos. Eso Gracias. sí, sí, no, por nada. Lo que también aparece aquí son conceptos clave que, como yo les decía, se espera que luego estén desarrollados en el marco teórico, ¿no? Que sean estos los conceptos que uno encuentre desplegados, insisto, en las preguntas por un lado, ¿sí? Pero también en el marco teórico con un desarrollo más completo. Por ejemplo, ¿qué entiende por género? ¿No? ¿Qué entiende por disposiciones sociales y culturales? ¿Qué entienden por dinámicas de escolarización? ¿No? Se supone que estos van a ser los conceptos que
que esta persona ha trabajado en su marco teórico. Así debiera por lo menos ser. Insisto, si ustedes tienen ganas, después leen la tesis completa. Profesor, ¿Sí? a mí, según comparando el objetivo general con los objetivos específicos, el objetivo cuarto me parece que está fuera de foco. O sea, me parece que no es pertinente al objetivo general, porque como que se fue para otro lado, ¿cierto? Analizar las visiones de sí de las mujeres, decir, ya, será entrevista, qué sé yo, esa es la metodología, pero no aparece eso, no aparece, o sea, eso es un paso, y no sé si tenga que ver siquiera con el objetivo general. El cuarto se me arranca a mí del tema. Te corre, a ver, vamos a ver. Problematizar los procesos de inclusión y exclusión escolar de jóvenes mujeres con discapacidad en escuelas públicas. A ver, cumple con el requisito de ser bastante general, ¿no? Es general. Ujú, Ahora ujú, bien, vos decís que las visiones de sí que construyen estas ujú. mujeres en relación con sus dinámicas de escolarización no lo ves contenido en el general. No, ¿El resto qué opina? o sería problematizar desde las sujeto investigado, no sé. Pero Sí, claro, se pone muy particular el objetivo general con eso. sí, estoy viendo que en el segundo también plantea, cuando dice a partir de sus narrativas, de alguna manera se está refiriendo a las propias visiones de sí mismas que tienen las mujeres, ¿no? Si son Mm, narrativas, mm. sus propias, Ah, ya. Mm. ¿no? Pero igual no sé si la 2 está No, 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 contenida no. en el general. Sí, quizás Eh, podría aquí añadirse desde las perspectivas que construyen estas mujeres, ¿no? Profesor, quizás ahí, como se habla de problematizar, ay, si puede, Luego, sí. Los procesos de inclusión y exclusión escolar de mujeres jóvenes, yo necesito de sus narrativas, necesito de Puede que no. conocer que quizá en los específicos se plantea de esa forma. sí, Necesito saber qué piensan ellas para poder problematizar los procesos de inclusión y exclusión. sí, para la construcción conceptual de esta tesista, pareciera que sí, ¿no? Que yo eso lo veo coherente. Ah, Eh, pero es cierto que quizás se pueda ajustar el general para que quede más consistente, como bien dice la colega, la formulación de los específicos, ¿no? A mí se me ocurría quizás dar alguna pista en el general que esto interesa verlo a partir de las propias percepciones o representaciones o visiones de sí, como dice allí, de las mujeres jóvenes, ¿no? Anticiparlo en el objetivo general quizás redunde el mejor claridad y articulación con los específicos. Se me ocurre eso a partir de lo que van muy bien señalando ustedes. Insisto, no le vamos a cambiar la formulación a Comenias, pero sí es interesantísimo que ustedes hagan este proceso a propósito de su propia formulación de los objetivos, ¿no? Está fantástico que lo vean. Sí, sí, no, Ma- no, ma- no. ma- Fernando. sí, Matías, aquí en el caso de las tesis no aplica la jerarquía de los verbos utilizados tal como se hace cuando se diseña un programa de una asignatura, por ejemplo, de que el objetivo general de aprendizaje utiliza un verbo de cierto nivel y los objetivos específicos están subordinados a ese nivel, digamos, o sea, pueden ser inferior o alguno de ellos igual, pero no superior. Sí, claro, sí, sí, coincido. Imagínense ustedes que el objetivo general sea identificar, ¿no? Ujú. Identificar es una tarea de menor complejidad cognitiva Sí, que analizar, ¿no? O claro. sea, el objetivo general, si fuera identificar, quedaría inconsistente con el específico, que supone un acto de conocimiento de una función cognitiva superior, sí, coincido con lo que decís, es otro aspecto a señalar, sí, a tener en cuenta, a atender de parte de ustedes, que no les quede un verbo en el objetivo general
de menor complejidad cognitiva que los específicos. Sí, coincido. Y en ese caso, Matías. lo que pasa es que es el verbo problematizar el que está como Sí, generando cierto ruido, porque, claro, problematizar se podría eh, asociar de alguna manera con identificar, describir, pero también con analizar, porque tiene que ver con un proceso de aclaración, digamos, de exploración y aclaración, digamos, de un fenómeno en este caso. sí, sí, es cierto. Sí, quizás condiciona el uso de este concepto, ¿no? Ujú. Sí, Matías, sí, lo mismo iba a comentar en relación al verbo problematizar, que requiere dentro de su nivel cognitivo el objetivo específico analizar claro. Aquí. en relación a la consulta que hacía Marta. Sí, 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 sí. Porque para problematizar necesito analizar y también evaluar. Sí, coincido. Bueno, Ahora, me sigue haciendo ruido el verbo problematizar. sí, Me, pareciera que el foco sí, de lo que se nos presenta como un problema está aquí, ¿no? sí. Sí, coincido. Bueno, y recordamos también de que no hay aquí coordenadas temporales, ¿no? Uno lee esto y podría ser válido para la década de los primeros 2000 o fines de los 90 o la actualidad. ¿No? No hay un recorte temporal claro, no hay una pista temporal clara. Bueno, Profesor, sí, adelante. consulta, ¿los objetivos específicos no debiesen ser también medibles? No necesariamente, Roberto, no necesariamente si uno se posiciona en una lógica de investigación que no pretende la medición, ¿no? Aquí ustedes deben pensar que sus investigaciones de la tesis doctoral no necesariamente deben abrevar en la tradición más positivista de la investigación. Ustedes pueden abrevar en una tradición más cualitativa, como bien decía Francisca hoy, que no pretenda la medición de los fenómenos, ¿no? Sino el conocimiento de los sentidos, las discusiones de las representaciones disímiles que tienen los actores involucrados en un fenómeno, de las tensiones existentes, bueno, todas cuestiones que no son pasibles de medición, ¿no? Con lo cual, no necesariamente deben ser medidos. Ahora bien, si mi objetivo de conocimiento fundamental es la medición, bueno, seguramente sí, yo deba tener objetivos específicos pasibles de ser medidos. Ahora bien, si mi perspectiva de investigación no supone la medición, bueno, no es, eso deja de ser un problema. Ok, gracias. Lean, en particular, a propósito de esta consulta de Roberto, lean el texto de Achille que les recomendé, en la medida de lo posible, leanlo completo, está muy bueno, es muy claro, pero en particular les recomendé el capítulo 3, ¿sí? Pero es un texto que en este periodo, si lo pueden leer, créanme que va a ser muy revelador sobre muchas de las cuestiones que hemos estado trabajando. Bueno, acá sistematicé algunos errores frecuentes en la redacción de objetivos, en la línea de lo que venimos conversando. Miren esto. Un ejemplo de objetivo que dice lo siguiente. Desarrollar una investigación de tipo cualitativa orientada al estudio de la convivencia en escuelas secundarias públicas de la provincia de Buenos Aires. Los escucho, las escucho. ¿Dónde está el error? Matías, a mi parecer, podría ser que en el fondo desarrollar una investigación no es un objetivo, es un medio, ¿no? Bien, Entonces, dice poco de qué se está buscando con esa investigación, ¿no? exacto. Eso podría ser el error. Sí, no dice nada respecto del acto de conocimiento que esa tesis en particular espera producir, ¿no? Muy bien. Pero créanme que uno puede encontrar, uno muchas veces se topa con planes de tesis cuyo objetivo puede ser este, desarrollar una investigación de tipo cualitativa orientada al estudio de la convivencia en escuelas secundarias públicas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, Liliana. Hola Matías, mira, una consulta. Em,
el que se de alguna manera identifique qué tipo de metodología se va a utilizar tampoco está bien, ¿no? Por algo también está marcado ahí. Yo es la primera vez que leo un objetivo, en este caso, que diga la metodología. Más bien está explicando de qué se trata la tesis de manera resumida, pero para mí no es un objetivo este. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo, Liliana. ¿No? Avancemos un poco más. Sí, señalamos aquí cualitativa porque eso adelanta algo de la decisión metodológica, que será algo que se plantee en el apartado correspondiente. ¿Sí? Esto no es un objetivo de conocimiento. Aquí traje dos más, son los siguientes. El primero dice, entrevistar a docentes y directivos a través de entrevistas en profundidad para entender cómo ellos y ellas interpretan la convivencia en la escuela que se desempeñan profesionalmente. De nuevo, ¿no? ¿Qué es esto? Más como una tarea. Una Eso tarea. está Exacto. Paso. Una tarea. Exacto, es una tarea, un paso, ¿no? Necesario, ¿no? Quizás en mi tesis yo deba entrevistar a docentes y directivos, pero no es ese el acto de conocimiento que mi tesis espera producir. Sí, doctor. Hola, gusto saludarlo a todos amigos. Disculpen no tener la pantalla. Lo que me queda a mí es un tema especial que tiene que ver necesariamente con la interpretación del objetivo, porque entrevistas en profundidad, ¿qué significa? En metros, en centímetros, en sentimiento, no sé, en emocionalidad. Entonces yo creo que esas características que son de repente culturales, cada uno de propia nación, incluso regionales, deberíamos retirarlas de objetivos que tratan de ser internacionales, o al menos para eso, porque la interpretación deja mucho que desear. Sí, en particular las entrevistas en profundidad son un tipo de entrevista, ¿sí? Vamos a ver cuando vemos cuestiones metodológicas, que tiene por característica general el hecho de, bueno, justamente, ¿no? De profundizar en la conversación, tiene pautas específicas para su diseño, ¿no? Bueno, vamos a ver cuando hablemos de entrevistas, veremos que existen las entrevistas cerradas, abiertas, semiestructuradas, bueno, son modalidades metodológicas distintas, que tienen sus particularidades, tienen su biblioteca detrás respecto de cómo se llevan a cabo, cómo se planifican, cómo se construye el guión, cómo se analizan los datos. Bueno, eso es parte del trabajo más metodológico. Cuando lleguemos a esa instancia lo veremos, ¿sí? Pero está muy bien lo que vos planteás de tener en consideración cuestiones que quizás obstaculicen el proceso de conocimiento en vez de habilitarlo, ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, en el siguiente pusimos que como objetivo específico se podría decir, por ejemplo, relevar, identificar, reconocer las interpretaciones que docentes y directivos construyen en torno al tópico convivencia en su desempeño profesional. Es decir, aquí hay una propuesta de reemplazo de algo que sí sería un objetivo específico, coherente con esta intención de conocer las interpretaciones que los docentes y directivos hacen a propósito de la convivencia en su desempeño profesional, ¿no? Entonces dice aquí que un ejemplo podría ser relevar, identificar o reconocer, ¿no? Distintos verbos, las interpretaciones que docentes y directivos construyen en torno a este tópico que es la convivencia. Bueno, miren este. Un plan de tesis cuyo objetivo fue preservar la confidencialidad de los agentes educativos seleccionados para la muestra, comunicando los objetivos de la investigación y solicitando consentimientos firmados. ¿Qué creen? Es un compromiso, una tarea. Algo del orden de la ética de la investigación, ¿no? Que está fantástico, ¿no? Pero no constituye un acto de conocimiento. Claro, no se conoce nada. Profesor, ¿estos son objetivos generales o da lo mismo? Da lo mismo aquí como los estemos viendo, pero Ya. créanme que se encuentran en planes de tesis, Sí. no están ficcionalizados. Bueno, eh, dice debajo que se refiere a una tarea involucrada en la acción de investigar, y en particular a su dimensión ética, como dijimos recién, pero no a un objetivo específico en este caso, ¿no? Como pregunta la colega.
Como venimos diciendo, los objetivos refieren siempre a intenciones cognoscitivas. Preservar la confidencialidad, entonces, no es un objetivo, es una condición que en principio está o debiera estar sobreentendida, a menos que se aclare lo contrario, ¿no? Miren este. Publicar los resultados de la investigación en revistas científicas y en editoriales universitarias afines. De nuevo, ¿no? ¿Estamos frente a un objetivo de conocimiento? Claramente no. Eso no constituye un objetivo de ninguna tesis doctoral. Es en todo caso, ¿qué es eso? Un propósito. Un propósito, efectivamente, un propósito, no una O una consecuencia esperable, más que eso, no. total, Porque- totalmente. Exacto. Sí, Además que es post-investigación, porque puede que no le resulte. totalmente. Exacto, puede que nadie pesque tu investigación, no se va a publicar en ninguna parte. o sea. Está fuera de la investigación. Claro, Exacto. ¿no? Entonces es una acción posible del investigador o de la investigadora respecto a los resultados finales o parciales de su investigación. Como bien dicen, publicar en última instancia es un resultado posterior. Miren este. Mejorar la convivencia de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires a través de políticas educativas fundamentadas en los resultados de esta investigación. ¿Qué es? Intervención. Sí, es un propósito. Propósito. ¿No? Tiene que ver con intervención. Intervención en la realidad. Claro, loable, por cierto, elogiable, bueno, fantástico, si la tesis contribuye a eso, pero no puede ser ese el objetivo que estructure la investigación, ¿no? Pues no supone una finalidad cognoscitiva. Ahora bien, distinto es si ustedes en las conclusiones terminan con algunas recomendaciones y dicen algo así como, conforme a los resultados de esta tesis, se desprenden algunos lineamientos que quizás puedan ser considerados por quienes toman decisiones en materia de política educativa, ¿no? Bueno, eso es muy interesante, que su tesis termine con algunos lineamientos que serían interesantes de retomar en la intervención. Pero ustedes no van a decir que su objetivo desde la tesis fue mejorar la convivencia de las escuelas secundarias o de la educación superior, ¿no? Eso es otro cantar. La investigación está siempre orientada a conocer, comprender y analizar, y no a mejorar una realidad, porque el foco está puesto en la producción de conocimiento y de evidencia empírica. Insistimos en esa idea, ¿no? El foco nuestro, el foco de ustedes debe estar puesto en la producción de conocimiento y de evidencia empírica en relación a lo que quieren investigar. Bueno, voy redondeando antes de hacer nuestra segunda parte de la clase. Otro ejemplo que traje. Un objetivo cuya formulación fue actualizar los recursos pedagógicos orientados al tratamiento de los conflictos en ámbitos escolares, diseñando guías y esbozando nuevos protocolos de intervención. De nuevo, ¿no? Es un objetivo, o en realidad es una intencionalidad más relacionada con un proyecto de innovación pedagógica o de intervención, como ustedes bien decían. Las investigaciones en ciencias sociales en general no tienen como finalidad la intervención social, aunque, como venimos diciendo, es posible que finalicen planteando una serie de lineamientos, recomendaciones, principios que eventualmente podrían ser tomados en consideración para la mejora de ese tema que fue objeto de investigación en las tesis. Bien, colegas, hasta aquí entonces la presentación que preparé para ustedes a propósito de los objetivos. Me parece que quedó evidenciada la relevancia que tienen, ¿sí? Su carácter de direccionalizadores de todo el proceso de investigación, su carácter de guía de la investigación, de su articulación con las preguntas, ¿no? De su claridad en relación a una intención cognoscitiva y no de otro tipo. Bueno, varias cuestiones que hacen a su importancia de no confundirlo ni con propósitos ni con pasos, ¿sí? A la importancia de que se explicite a partir de un verbo en infinitivo, de que aparezcan coordenadas espaciales y temporales, que sea una formulación clara y precisa y no demasiado extensa, que los objetivos particulares se desprendan lógicamente del objetivo general. Bueno, todas cuestiones que hacen a la relevancia y a la construcción técnica, ¿no?, de los objetivos de nuestras investigaciones.
Vuelvo a nuestra sala. Bien. Les voy a dejar en el chat ahora, antes de hacer una breve pausa, dos enlaces. ¿Sí? Son dos enlaces a dos tesis doctorales, en este caso. La primera que les voy a dejar, su autora es Jessica Montenegro, es una tesis presentada y defendida ya para la obtención del grado de doctora en educación. Su título es La reforma Puig-Ross a la Ley de Educación Superior y sus efectos en el acceso a la Universidad Nacional de La Plata, el caso de la Facultad de Ciencias Médicas. Y le voy a pedir que las personas cuyo apellido llegue hasta la letra M, ¿sí?, la mitad del abecedario, aborden esta tesis, ¿sí?, y en particular, por supuesto, no que la lean toda en este rato, sino que nos tomemos 10, 15 minutos, ¿sí?, mientras hacemos la pausa también, para identificar los objetivos y, por qué no, las preguntas. Si traten de identificar en esta tesis, ¿sí?, vean el índice, por supuesto, los objetivos que se planteó esa investigación, el general, los específicos, y la articulación o no, ya veremos, con las preguntas de investigación. ¿Sí? Véanlo y vemos si tenemos algún comentario, alguna reflexión posterior, y quienes tienen el apellido hasta la letra M, inclusive, le cuentan a la otra parte del grupo de qué va esa investigación y cuál fue el objetivo que se planteó. Entonces dejo aquí la primera referencia, dejo aquí por el chat, digo, la primera tesis de Jessica Montenegro, ¿sí?, que les pido que la identifiquen objetivos y preguntas, personas cuyo apellido es hasta la letra M. Y de la letra N en adelante, les voy a sugerir la lectura de otra tesis doctoral, en este caso de Ana Delgado Granda, ¿sí?, que se llamó Promesas de democratización en el sistema universitario ecuatoriano, experiencias de las y los estudiantes de la provincia de Azuay que no ingresan a la universidad pública a través del examen de ingreso 2015-2020. ¿Sí? Entonces, el siguiente enlace que dejo es para colegas cuyo apellido comienza con la letra N en adelante, donde les pido lo mismo, ¿no?, que identifiquen, ahora en 15-20 minutos, objetivos y preguntas de investigación y planteen un breve comentario, una reflexión en relación a lo que vieron, lo que percibieron en estas tesis. Entonces, segundo enlace disponible allí para colegas cuyo apellido comienza con la letra N y en adelante. ¿Sí? Dicho eso, les propongo, colegas, siendo las 10:25 para ustedes, ¿verdad? 10:25 horas, volvemos 10:40, ¿les parece? 15 minutos y conversamos a propósito de estas cuestiones. De acuerdo, profesor, de acuerdo. Vemos 10:40 entonces. Confírmenme que están por allí, que no se han ido. Hola, profesor. No hemos ido. Estoy revisando los objetivos específicos. Estoy en eso yo. Sí que demanda su tiempo, pero bueno, es un ejercicio que quería proponerles, aún sabiendo que quizás no podamos desplegarlo en su complejidad y totalidad en el encuentro virtual sincrónico, pero sí me parece que es valioso que ustedes se vinculen con tesis concretas que han atravesado por un proceso similar al que ustedes están atravesando y que han formulado, en este caso, sus objetivos de investigación. ¿Sí? Cuéntenme quienes trabajaron la tesis de Montenegro, si pudieron ver algo que les llamó la atención. Primero, si identificaron los objetivos, si los identificaron fácilmente, si su formulación es clara, si lo encontraron articulado en las preguntas de investigación, si encontraron todas las cuestiones técnicas que estuvimos repasando en este bloque de encuentros de ayer y hoy, encontraron esas cuestiones técnicas así planteadas, si las preguntas son preguntas de investigación, si no se metió por allí ninguna pregunta con alguna dificultad o algún objetivo que no responda a los criterios técnicos que fuimos conversando estos días. Bueno, digo, cuéntenme qué vieron, qué les pareció, qué reflexiones, qué preguntas quizás les surgen, etcétera, etcétera. Vamos con Montenegro primero. Profesor. Sí,
¿Quién tiene la mano arriba? Ah, ya ver. Hacemos lista de oradores y Ah, y oradoras. lista, estamos compitiendo. No, no. Dale, dale. ¿Yo, Marta? Dale, Marta. Ya. Bueno, me imagino que Montenegro es la de la reforma Puig-Ross, ¿o no? Sí, exacto. Ya, ya, perdón. Si es que me incorporé recién. Bueno, en primer lugar, encuentro que hay una ensalada entre los objetivos y las preguntas de investigación. Además que las preguntas de investigación me costó pillarlas porque las busqué al principio y la verdad que están al final después de los objetivos. Sí. Además que son preguntas de investigación según los objetivos específicos. Me parece que eso no es el objeto de las preguntas de investigación, sino que la pregunta es lo primero que nos vamos a preguntar, es decir, el primero que nos vamos a plantear, y eso supone que sería como el hilo conductor, o todo lo que hacemos tiende a contestar la pregunta de investigación. No sé si lo hemos puesto así aquí, pero es lo que tengo, ya, digamos, ya es sabiduría ya ancestral, digamos, de profe vieja. Ya, y entonces, enseguida, las preguntas las puse primero porque creo que eran primero, pero están al final, están después. Y son un montón de preguntas. ¿Cuáles fueron las dinámicas? ¿Cuáles fueron los elementos? ¿Cuál fue la ventana por donde se vio no sé qué? ¿De qué manera influyó? ¿Cuáles fueron las intervenciones? Bla, bla, bla. Y el objetivo general está después, y además que el objetivo general es un analizar. Analizar me parece que es un poquito pobre, o es pobre, más bien analizar es una herramienta, ¿cierto? Un verbo más bien instrumental, una herramienta de trabajo para analizar la reforma, y además que hay varios verbos. A ver, espérese. Analizar la reforma Puig-Ross a la ley de educación, especialmente en el acceso a la U. Eh, entonces, bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Es analizar la reforma? ¿Por qué especifica ahí? Y la forma en que fue implementada. Entonces, que es de todo, es que hay de todo. El recorte temporal está bien ya desde el 2015 al 2019 y dice, pues, aunque también, no sé cómo le pone el aunque, ¿cómo pone aunque ahí, no? Aunque también los antecedentes de la formulación de la política. Eso ya es parte de la historia, creo que no va ahí. Después, el objetivo específico dice analizar los antecedentes de la reforma Puig no sé qué, Puig Redondo, no sé cómo. Resulta que eso ya lo puso en el general y lo vuelve a repetir en el específico. Ya, eso lo acaba de decir. Después, reconstruir la reforma. ¿Por qué reconstruir la reforma? Reconstruir la reforma conduce a algún conocimiento y después comprender, eso es un proceso mental de ella, un proceso mental que no tiene nada que ver con el conocimiento, sino que si lo podemos aprender y procesar, ¿cierto? La trama política más ya se mete en temas políticos que vamos a saber si lo vamos a poder, es enorme el tema, determinar cuál es la trama, o sea, el, el- el chisme político. Me parece que es una cosa enorme y que cómo lo va a probar, no es científico, naturalmente qué es chisme, qué no es chisme, o la trama, o cómo dice, no, pues la trama política, va a tener que hacer valoraciones ahí seguramente. Después, en el tercero, reconocer los cambios que introdujo la reforma, ya, usa un verbo reconocer. Y después dice, y además la relación de la UNLP con FSM, que no sé lo que es. Es la Facultad de Entonces me Ciencias parece Médicas. Ah, ya. Entonces hay dos cosas ahí. Ujú. Y comprender las dinámicas. Y finalmente, el 5 es completamente, el quinto objetivo es relevar creencias, actitudes y me parece que eso nada que ver porque está ahí puro juicio de valor. Relevar, ¿cierto? Es destacar, ¿no? Darle relieve, ¿sí? ¿O no? ¿Mm? Relevar, Sí. sí, También puede pues, ser registrar a partir de un proceso de observación. eso es relevar, pero le estás Sí, dando un también lugar puede ser, prioritario, po. no, pero que también puede ser de manera alternativa el registrar información a partir de un proceso de observación. Bueno, pero la cosa que me pareció sumamente confuso, la verdad que creo que no aprendimos nada. O sea, sí, aprendimos a... No, no, creo que aprendemos en el sentido del modelo a no seguir. Con la negativa. Eso. Claro, claro, claro. Sí, sí. Eso, profe. Muchas gracias, Marta. Muy exhaustivo análisis, buenísimo. ¿Coincidencias, discrepancias? Al- ¿Quienes leyeron esta tesis? yo tengo, Dale. bueno, algunas coincidencias y algunas discrepancias. Bien. Por ejemplo, en el sentido de que el verbo analizar creo que está bien, o sea, lo que decía Marta ahí, que le parecía como muy básico, considero que está bien, y aunque en el primer objetivo repite el verbo, pero está en específico a los antecedentes, no, eh,
ese análisis no está a nivel de la reforma que está en el objetivo general, digamos, está en un nivel inferior, por lo tanto, no es que esté repitiendo el objetivo general en un objetivo específico. Si Ujú. fuera así, sería un error, pero a mi juicio creo que no lo está repitiendo. Y sí, también me llamó la atención, en particular el objetivo 2 Dos. que involucra dos procesos, ¿m? Reconstruir y comprender. Ahí pareciera ser que hay dos objetivos en uno solo. ¿M? Bien, Convendría a lo mejor separarlos bien. más que unirlos en una sola instancia, o elaborar un objetivo que englobe ambos, digamos, Ajá. a un nivel a lo mejor de análisis o de escribir un contexto, ¿m? que, que englobe a ambos objetivos, digamos. Bien. Y sí, también me llamó la atención lo de las preguntas, la cantidad de preguntas por objetivo, Ujú. 5 o 6 preguntas por objetivo, y que también dice que los agrupa, bueno, agrupa las preguntas por objetivos, pero hay 4 grupos de preguntas y hay 5 objetivos, o sea, Claro. como que tampoco coincidió ahí en hacer un grupo por cada objetivo específico. Y sí, me llamó la atención, creo que son demasiadas preguntas, ¿o no? Excelente Eso. análisis. Excelente análisis, tanto Marta, colega, Fernando. Francisca, ¿habías levantado la mano? Sí, no tengo quizá un análisis tan específico porque tengo que reconocer que estaba muerta de frío y me fui a hacer un tecito, así que Sí, nada no, más. Está bien, está bien. pero intenté dar lo mejor. Y mi análisis general, también estoy de acuerdo en algunas cosas más, así como el detalle, sobre todo como en la formulación de los objetivos que mencionaba Hernando recién, pero sí discrepo en el sentido de que, a pesar de que es mucho, creo que responde a lo que ella plantea, no sé si es ella o él, Ella. plantea. Sí, su objetivo general. Porque a mí me hizo mucho ruido el tema de que plantea una investigación, que es un estudio que se inicia, no sé si se fijaron ahí en ese puntito, que se inicia el año 2015 y culmina el 2019. Entiendo que ella hace un estudio durante todo ese periodo. Por lo tanto, ello implica que tiene que incluir muchas cosas. Además, en su objetivo general, ella menciona que va a analizar la reforma Poirós y especialmente a algunos puntos que menciona, que es el acceso a la universidad, que eso ya te da harta información, la forma en que esta fue implementada, por lo tanto, al analizar la forma en que fue implementada, tiene que ver política, tiene que ver narraciones, tiene que ver relatos, tiene que investigar. Entonces, eso quizás le permite, o siento yo que en ese sentido se puede justificar todo lo que ella incorpora en su estudio. Y también menciona ahí la forma que fue implementada, que eso también involucra varios aspectos, y desde los interjuegos entre los actores e intervinientes. Entonces, en ese sentido, cuando ella menciona actores e intervinientes, claramente son muchas cosas que se van a relacionar. Por lo tanto, le permite incluir en su estudio todo esto que ella menciona. Excelente. Excelente, colegas, la verdad. Altísimo nivel en sus intervenciones. ¿Alguien más desea decir algo? Yo, profesor. Profesor, Pedro. Ahí tenemos listo. 2 personas. No vi quiénes, pero tomen la palabra y nos organizamos. Bueno, mi nombre es Pedro y una apreciación, bueno, los colegas ya dijeron casi todo sobre las preguntas de análisis desde los objetivos y la estructura de la tesis. Lo que me sorprende es la amplitud de los temas abordados y que en el fondo son súper ambiciosos para una investigación de tesis. Y eso es fundamentalmente lo que me hace ruido. Y lo cual lleva una extensión de 200 y tantos, como 240 páginas. Y yo no sé, en mi poca experiencia en tesis tengo más experiencia en artículos
científicos, que son mucho más cortos. Eh, 240 páginas es como muy, muy extenso para abordar un tema que de un comienzo lo hace grande. Entonces, quizás en la estructura de hacer una tesis académica lo hace mucho más extensivo. Y esa es la pregunta que traigo para el profesor, ¿sí? Y versus otro tipo de tesis como las profesionalizantes que se dan en otros contextos que son mucho más concretas. Eso, esas son mis observaciones. Muy bien, muy bien. Sí, es muy interesante lo que traes, Pedro. La otra tesis que trabajaron los colegas con apellidos de la N hacia adelante tiene una extensión significativamente menor, son 176 carillas, ¿no? Por supuesto, ustedes descuenten anexos, las referencias bibliográficas y demás, ¿sí? En relación con la extensión, no hay una cuestión lineal, ¿no? Puede ser una excelente tesis de 150 páginas o ser una pésima tesis de 300. Eso no hay una relación lineal en cuanto a calidad y extensión del trabajo, ¿sí? Así que no se preocupen demasiado. A veces es más complejo sintetizar que extenderse, ¿no? Pero es algo para que ustedes vean, ¿no? Podemos ver un grupo de 10 tesis y ver la extensión promedio, bueno, eso varía también según el tema, bueno, según el estilo de escritura que adopta cada tesista, bueno, ahí hay diversas posibilidades, ¿sí? Pero sí, por supuesto, debe ser un trabajo complejo y la profundización conceptual y teórica de su abordaje, ¿no? Conforme venimos trabajando. Tenía la mano levantada de Ítalo y una colega que también la escuché, que quería decir algo. Sí, yo ahí tal. María José, adelante. Pero parece que el colega Ítalo estaba primero. Ah, bueno, bueno. Pero no hay problema, María José, yo le doy la palabra. Gracias, Ítalo. Adelante, María José. Bueno, no, en relación al análisis, lo mismo, la cantidad de preguntas y que Muchas. apuntan más que nada al conocimiento. Y lo otro que me llamó la atención en los objetivos específicos es el orden de estos según su nivel cognitivo. Que, por ejemplo, en el objetivo habla de reconstruir, el cual equivale a un proceso cognitivo que pertenece a evaluar a un quinto nivel. Finaliza con relevar, pertenece a un segundo. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención dentro de esta revisión. Muy interesante. Bien. No sé si vieron también, cuando terminan las preguntas de investigación en esta tesis, lo que aparece, vieron planteado como un punto algo que conversamos mucho el día de ayer, ¿no? Donde la tesista dice en qué campo de estudio se inscribe su tesis. ¿Se acuerdan que ustedes ayer consultaban también a qué apuntábamos con esta cuestión? Ella dice, allí leo rápidamente y el primer párrafo solamente, pero ella explicita, ¿no? Dice, nuestra indagación se inscribe en un campo de producción académica, estoy en la página 15, para las colegas y las colegas que están siguiendo allí en el texto, que el último párrafo de la página 15, dice, nuestra indagación se inscribe en un campo de producción académica que toma la universidad como objeto de estudio, y desde allí asume una perspectiva sociopolítica de la educación superior. Y después cita autores y dice, Krosch y Schwarzenauer reconocen la existencia de un campo de estudios sobre la educación superior que, paulatinamente, comenzó a constituirse en un espacio legítimo de producción de saber educativo en el mundo, aunque en nuestro país su constitución fue más tardía. Bueno, digo, aquí también tienen elementos que les pueden servir para su propia tesis. Digo, es una tesis que, digo, no casualmente, elegí tesis no significa que les parezcan buenas tesis ni que les gusten, pero elegí no casualmente dos tesis sobre educación superior, ¿sí? Para que sean de alguna manera más afines a vuestras temáticas, ¿no? Salvando las grandes distancias de intereses temáticos que tienen aquí colegas ustedes, pero son dos tesis sobre la educación superior. Así que van a encontrar cuestiones que quizás ustedes puedan tomar, puedan citar, puedan referenciar, que les sirva para su propio trabajo de tesis, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, Ítalo, te paso palabra. Gracias, Matías. Mira, con respecto al análisis de los objetivos, yo alcancé también a hacer un barrido de la primera, la parte de la introducción. Y ahí hablaba como del contexto.
Entonces, los objetivos me parecieron coherentes desde el punto de vista de cómo se plantea el problema al inicio. Entonces, Ujú. cuando hablaba de la reforma, inclusive decía que era 2015-2019, pero era previo también a ver un análisis anterior a ello. Es decir, ver cómo era la condición previa a 2015, para ver un contexto histórico tal vez de cómo venía la ley de educación superior y cómo esta reforma vino a cambiarlo, Ujú. o vino a intervenir. Lo que sí me pareció interesante ver que casi los tres primeros objetivos específicos eran como muy genéricos desde el punto de vista muy simple de lo que era el punto, pero el 4 y el 5 fueron como mucho más fuertes y desarrollados, donde veía, por ejemplo, el concepto de cómo intervino esto a la Facultad de Ciencias Médicas, o específicamente sobre la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencias Médicas, y cómo esto impactó o cómo esto tuvo una repercusión en la facultad. Y en el 5 habla de cómo esto afecta al acceso y cómo cambió las políticas también internas. Entonces, eso como que los dos fuertes, los objetivos específicos fuertes, eran el 4 y el 5, que obviamente explicaban casi todo lo que era el objetivo general. Y quizás el uno y el 3 no sé si se podrían quizás, quizás una percepción mía, o disculpen, no sé si perdí la señal, parece, ¿no? ¿Se No, no, escuchó? no, te escucho bien. Perfecto. Y entonces, el 1, 2, el 3 quizás estaban como muy genéricos y quizás podrían condensarse en un par. A eso era mi Ah, condición. ¿Ya? interesante eso, Ítalo. Bien, podrían agruparse de manera de reducir la cantidad, ¿no? A eso me refería, sí. Muy bien. Sí, a mí, a partir de sus intervenciones, que, como les digo, interesantísimas, me hicieron pensar mucho, se me ocurría pensar que los objetivos quizás uno y 2, los específicos, uno y 2, quizás pudieran considerarse como pasos o actividades, ¿no? Y que los objetivos específicos pasen a ser los del 3, el 3, 4 y 5, ¿no? Es decir, para conocer la reforma de la ley Pueyrredón, yo tengo, pero como un paso, como una actividad, conocer qué existía antes. Yo tengo que comprender la trama política, ¿no? Pero como un paso o una tarea, y no tanto como un acto de conocimiento de mi tesis, ¿no? Se me acaba de ocurrir eso a partir de sus intervenciones, ¿no? Pero insisto que me han hecho pensar mucho. ¿Alguien más desea decir algo sobre esta tesis? Profesor, como una acotación del título más que nada, una observación, Título. que decía propósito general, considerando la autora que lo considera como un sinónimo de objetivo, porque decía propósito general y objetivo específico. Entonces ahí me quedó un poquito la duda. Sí, sí, me parece que ahí hay como un posible error, ¿no? Porque después en la primera oración dice, esta investigación tiene como objetivo general. Sí, la verdad Exacto. es que yo le hubiese llamado la atención de, bueno, llamarlo objetivo general también en el título, ¿no? Pero sí, está más arriba, sí, claro. Pero es cierto que el título dice propósito, ¿vieron? El punto número 2 de la página 14 Claro, dice propósito propósito. general, dice. Sí, 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 eso confunde y puede ser pasible de confusión. Sí, coincido. Y lo otro, última, como una reflexión más que nada, porque como yo soy muy desconocedor del tema, quizás nos fuimos inmediatamente, simplificamos esto, y uno cuando ve los objetivos de buena primera quizás necesita contextualizarse más del marco teórico. Yo no tengo idea de la temática y por eso yo creo que es importante que una vez que uno lee todo puede cambiar incluso la percepción de los objetivos. Sí, comparto plenamente. Por eso, si ustedes tienen interés en este tema o como ejercicio metodológico, pueden profundizar en la lectura total de la tesis o total en una lectura más en diagonal de sus componentes, como bien dice el colega. Sí, ver los conceptos teóricos, ver el estado de la cuestión. Probablemente, como les digo, elementos del estado de la cuestión les pueden servir para sus propias tesis. Bueno, ver cómo está hecha la contextualización, cómo fundamentó. Bueno, es una tesis que ustedes pueden visitar para ver cómo resolvió situaciones similares a las que ustedes tienen que resolver. Jessica, adelante. Gracias, profesor. Eh, un poco ya respondió usted a lo que yo planteaba, pero lo que me generó a mí tiene relación un poco con la clase que tuvimos ayer. Si en efecto estos objetivos, en la forma que están planteados, son generadores de un conocimiento, porque los objetivos 1, 2 y 3 efectivamente habla de antecedentes, digamos, de información con la que ya se cuenta. Y por ahí me generó un poco, digamos, de ruido la forma en que se plantean los objetivos, si en efecto aportan a un conocimiento nuevo. Sí,
Excelente pregunta. Sí, a mí me hizo pensar mucho, como les decía, sus intervenciones, ¿no? Me parece que yo prescindiría del objetivo 1 y 2 y iría a partir del 3, porque el 3 ya se plantea conocer o indagar en relación a qué pasó con esta reforma en un caso específico, que es la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. O sea, procura conocer la especificidad de la situación que se materializó en una institución concreta. Eso no se conoce de antemano, es preciso producir conocimiento en relación con eso. Pero sí quizás los objetivos 1 y 2 pueden ser, o como decía el colega, fusionados, agrupados, o prescindir de ellos en la medida en que son tareas o pasos, pero no apuntan al conocimiento específico que la tesis procura producir, que tiene que ver con qué pasó en la Facultad de Ciencias Médicas y con sus actores intervinientes, ¿no? Matías, y ahí, por ejemplo, el objetivo 2 ya dice reconstruir la reforma Poirós y comprender la trama política en la que se procesó. ¿Eso no sería una producción de conocimiento? Yo creo que puede ser considerada producción de conocimiento, me parece también que puede ser un paso, porque su interés, más que por la reforma Puigros en general, está puesta en lo que aconteció en la Facultad de Ciencias Médicas. Por supuesto, para conocer lo que pasó en la Facultad de Ciencias Médicas, necesita conocer la persona que investiga la reforma Puigros en general y en qué contexto surgió. Por eso se me ocurre pensar que puede ser un paso o una tarea más que producción de conocimiento, ¿no? Pero es cierto que aquí, como bien tú apuntas, en coincidencia con la investigadora, lo planteó como un acto de conocimiento específico, así que su tesis se propuso aportar conocimiento sobre la reforma Puigros y la trama política en la que se gestó y se procesó esta reforma a la Ley de Educación Superior Nacional. Pero bueno, hay un gris que es materia opinable, de interpretación, que a mí me interesaba discutir con ustedes más que darles una respuesta categórica, que por cierto no tengo, ¿no? Pero sí me parece central el ejercicio de problematización. Bueno, allí Bárbara me hace una pregunta por el chat. Al generar conocimiento no estaremos descubriendo la rueda. Bueno, claro, sí. ¿Se acuerdan que decíamos que las preguntas de investigación tienen que procurar no estar respondidas, no contar con una respuesta, ¿no? Es decir, por eso uno hace el estado de la cuestión y se fija qué ha sido escrito y publicado sobre su tema, para evitar en un rapto de pedantería académica, bueno, pretender o descubrir la pólvora o descubrir la rueda. Sí, claro, para eso mapea qué se conoce en relación con su tema, qué vacíos existen, qué áreas poco exploradas hay, ¿no? En este caso podríamos aventurar, sin haber leído la totalidad de la tesis, que existe un vacío de conocimiento en relación a cómo la reforma Puigros a nivel nacional fue procesada e impactó a nivel de las unidades académicas en particular, de forma situada. Por eso en este caso elige verlo en la Facultad de Ciencias Médicas de una universidad de las que está entre las 2 o 3 más importantes del país, en este caso, que es la Universidad Nacional de La Plata. Pero insisto, debiéramos leer toda la tesis para ver cómo justifica la relevancia, ¿no? Bien. Joel, te veo con la mano levantada. Sí, profesor, mire, según entiendo, los objetivos específicos tienen que ser en cuando lo explicita, independiente y autosustentable, en el sentido de que, por ejemplo, a veces uno ve en tesis de otro tipo, describir la variable A, describir la variable B y luego analizar A con B. ¿Ah? Ese modelo, según entiendo, no es lo ideal, digamos. Entonces, bajo esa premisa, quizá el objetivo 2 que dice reconstruir la reforma Puigros, para reconstruir la reforma, probablemente necesariamente haya que analizar los antecedentes. O sea, el objetivo 1 debería estar inmerso en el 2 y en este caso no serían completamente independientes. ¿Está bien esa mirada? O sea, ¿debería estar incluido dentro? Sí, Joel, es un razonamiento totalmente válido. Sí, claro. Sí, sí, yo le veo sentido a eso. Le veo sentido también, como les decía, al hecho de prescindir
de los puntos 1 y 2 como objetivos específicos, quiero decir prescindir, ¿sí? Quizás con el 3, 4 y 5 serían suficientes, y tomarlos más como pasos o actividades que la tesis hace, son tareas que la tesis hace, pero que no son actos de conocimiento. Y también me parece altamente razonable una propuesta de agrupamiento de estos objetivos específicos en función de que para reconstruir necesita analizar los antecedentes existentes. Sí, totalmente válido. Por eso, ¿no? Son ajustes que me interesa que ustedes discutan, problematicen, y el interés mayor está puesto, bueno, por supuesto, en sus propios procesos, en sus propias formulaciones de objetivos específicos y preguntas, ¿sí? Para que ustedes se tornen críticos sobre su propio proceso de formulación de los objetivos. ¿Mm? Bueno, pasamos al otro. Colegas con apellido a partir de la N vieron una tesis cuyo nombre es un poquito más extenso, pero a su vez la extensión de la tesis es menor, ¿sí? Y que versa sobre la universidad pública en Ecuador, ¿sí? ¿Qué vieron allí? Profesor, a mí me gustaría comentar Sí, mis impresiones de por este supuesto, trabajo. por supuesto. Mire, primero, creo que estamos acostumbrados a que, bueno, en cualquier investigación siempre el título es el que va a ser la puerta de entrada. Si sigo leyendo, no. Si es interesante, si es atingente, ya. Luego paso a la introducción donde ya me da ciertas luces de lo que quiere hacer este autor. Y de ahí uno espera los objetivos. En realidad, yo creo que esa dinámica la tenemos como muy arraigada la mayoría, sobre todo en ciencias más médicas Ujú. o de salud. Entonces, al final tuve que ir hasta la página 56 para encontrar los objetivos. Sí. Y me llama la atención que el objetivo general comienza planteando un objetivo central y luego vuelve a repetir el objetivo, pero agrega analizar y comprender. Entonces, para mí ya son dos acciones, dos objetivos en forma independiente. O sea, primero analizo, comprendo. Claro. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, si yo quiero darle respuesta a un objetivo. Y luego, cuando vamos a los objetivos específicos, o sea, de lleno empieza analizando la política Ujú. de ingreso a la universidad pública. Y a mí me llama la atención porque empezamos muy analítico, muy macro, y luego paso a algo más específico, concreto, identificar los debates y luego comprender. O sea, me voy de lo muy analítico a lo específico y luego una amplitud. Y en ningún momento yo caracterizo a estos estudiantes, porque al final ellos son los objetivos de estudio. ¿Qué características tienen estos estudiantes? ¿Por qué no ingresaron? Y sobre todo el tema social, que tampoco lo veo como muy claro en los objetivos. Eso es lo que puedo analizar hasta Muy ahora. interesante, Catherine, muy interesante, profundo, ¿sí? Es una tesis distinta en el sentido de que tiene, bueno, el objetivo general y tiene tres objetivos específicos, como bien Catherine mencionaba, que se desprenden del general. ¿Quién más en coincidencia o en coincidencia parcial o en discrepancia con la colega se quiere referir a esta tesis? ¿Puedo hablar yo? Bueno, Sí, eh, mira, yo encontré otras cosas, o sea, yo creo que el título igual es como demasiado extenso para, para investigación. Eh, Se supone que si uno escribe un título en formato APA son 12 palabras, entonces no se cumpliría en el formato. Segundo, el título no tiene relación con uno de los objetivos específicos, porque hay un objetivo específico, el segundo, que habla sobre los otros actores educativos y no de los estudiantes que no ingresaron al sistema educativo. bien. Entonces, tiene otra connotación y apunta hacia otro lado. El objetivo general está, se superpone con las preguntas de investigación, no está claro ya en esa parte. Y hay objetivos específicos, el uno que habla como de un contexto general. Igual me costó mucho encontrar las preguntas de investigación, si bien yo leí en la introducción en la página 11 una pregunta, pero no me hacía sentido esa pregunta de investigación por todo el contexto en que estaba inserta, ¿ya? Y creo que el objetivo 3 podría ser como el que
poco más se ajustaba en cierta forma a lo que era la investigación. Bien, Eh, coincido plenamente. Bien. Interesantísimo su posicionamiento crítico para el análisis de los objetivos. La verdad estoy muy conforme con la lectura que han hecho, muy crítica, muy bueno. ¿Alguien más que quiera complementar, añadir? ¿Encontraron en este coordenadas espaciales y temporales? Profe, disculpe. Adelante. Sí, yo igual quería hacer unos aportes. Me pasó un poco lo mismo que menciona Catherine y Viviana. Entiendo que esta tesis, para los que no la leyeron, habla o el título menciona promesas de democratización en el sistema universitario ecuatoriano, y aquí es como la parte que más ruido me hace, experiencia de la y los estudiantes de provincia Ushuay que no ingresan a la universidad pública a través del examen de ingreso, ¿cierto? Efectivamente, cuando se plantea la pregunta de investigación, ellos plantean cuáles son las experiencias sociales de los aspirantes universitarios que no lograron ingresar a la Universidad Pública Ecuatoriana. Finalmente, esa es la pregunta en cuestión que se plantea y el objetivo general es acorde porque refiere a analizar las experiencias sociales de estos universitarios que no lograron implementar en base a la política, pero cuando uno busca como la orientación en donde se trata de, o la línea de investigación que esto va, como que migra o enfoca a la política pública o a la política universitaria. Entonces, como que por un lado se quiere recoger las experiencias universitarias de los estudiantes mismos, pero por otro lado, los objetivos específicos como que van a hacer un análisis a la política. De hecho, el primero analiza la política de ingreso universitario, cosa que se aleja un poco de la experiencia o de lo que se quiere recoger de la experiencia. Y en el segundo objetivo específico se identifica debate, participación y posicionamiento de diferentes actores académicos y sociales respecto a la política. Y nuevamente la perspectiva de los estudiantes que no ingresaron pareciera perderse. Y el 3, que podría ser también un objetivo general, o podría ser el general, dice comprender las experiencias sociales aspirantes universitarios. Entonces, como que los primeros dos objetivos, y de hecho hay una única pregunta de investigación, de hecho arriba también me llamó la atención que hay otras preguntas, pero se preguntan cómo van a obtener la información. En un apartado hay otras preguntas, pero finalmente uno avanza más y la pregunta llega un poco más tarde y ahí aparece. Eso, y me pasa igual que menciona Katy, que no se caracteriza quizás, o quiénes son los estudiantes que van a dar estas experiencias, el contexto de dónde vienen puede ser quizás importante, eso. Hay una sola pregunta y pareciera que un objetivo finalmente es como el que da la respuesta a ello, pero no se desagrega bien. Los otros parecieran más ser acciones de contexto que como del objetivo para el planteamiento del problema. Excelente, excelente. Pareciera a simple vista que presenta a un nivel de mayor dificultad esta tesis que la anterior que vimos. Si bien ustedes detectaron problemas en ambas, pareciera que aquí son más evidentes las dificultades en la formulación de los objetivos y preguntas que en la anterior. Por supuesto, ustedes han leído una, pero se los dejo allí como interrogante por si después pueden revisar la investigación que no les tocó trabajar el día de hoy. ¿Sí? Coincido con el colega, que es un análisis pormenorizado de los objetivos y la cuestión de la coherencia o falta de coherencia entre el objetivo general, los específicos y las preguntas, ¿no? Está muy bien también lo que decía Catherine de esperar hasta la página 56 para encontrarse con los objetivos de la investigación. Estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Uno debe tratar de ser claro respecto de aquello que pretende conocer desde el comienzo mismo del planteo, ¿sí? Así que muy bien como han trabajado este ejercicio. ¿Alguien que desee decir algo más? Karina. En relación a la caracterización de los estudiantes, a lo mejor el diseño de investigación pudo haber sido mixta. Entonces, plantear, ¿cierto?, cuáles son a lo mejor
el nivel socioeconómico, ver varias variables para poder caracterizar a los estudiantes y posteriormente, ¿cierto? Con un diseño más quali, ver cuáles son las experiencias sociales que pudiesen haber alejado o haber tenido el acceso a la universidad estos alumnos, ¿ya? Yo creo que en el objetivo específico igual como que en cierta forma el autor me hizo llevar como que justificar este no acceso, a lo mejor la política existente ahí en Ecuador, o bien, ¿cierto? En el segundo objetivo, como lo planteó, a lo mejor como lo plantea otros actores académicos y sociales respecto a las políticas. Entonces yo creo que pudo haber sido mejor haber planteado un diseño mixto para poder caracterizar su unidad de análisis versus las experiencias sociales en un enfoque más cualitativo. A lo mejor ahí pudiese haber entregado una información mucho más relevante a la problemática que planteó en su pregunta de investigación, o haber ampliado. Excelente, excelente. Sí, es un paso más, ¿no? El que propone Karina, que me parece excelente, que es ver toda la cuestión de orden metodológico, ¿no? Por supuesto, también seamos buenos, ¿no? De no pedirle a los objetivos aquello que no deben hacer, ¿no? La caracterización de los estudiantes uno no espera encontrar en los objetivos, ¿no? Por supuesto. Ahora bien, es central que esta tesis en particular caracterice a los estudiantes a los cuales está haciendo mención y a sus experiencias sociales, como bien dice allí el texto. Pero es muy acertado lo que ustedes han identificado como problemas de formulación y de resolución técnica, incluso, ¿no? De la formulación de preguntas y objetivos, ¿sí? Juan, no sé si te quedó la mano levantada o querías decir algo. No, se me quedó levantada. Gracias. Bien. Bueno, ¿algo más que alguien desee decir? Bueno, colegas, vamos redondeando por el día de hoy. Muy contento del trabajo que hemos sostenido. Tenemos pendiente entonces la construcción de la actividad número 2, ¿sí? Que recuerden, ya la tienen disponible el texto, tienen disponible un foro de consultas. Esa actividad la vamos a recibir hasta el día 16 de este mes, tiene unos 13 días para poder trabajarla. Es central que retomen las devoluciones de la actividad número 1 que han recibido, que ya disponen, y por supuesto avanzar, bueno, todo lo que ustedes puedan en relación con sus primeras formulaciones del plan de tesis, ¿sí? El bloque siguiente de encuentros es este mes y vamos a profundizar sobre un componente crucial que es el estado de la cuestión o estado del arte, ¿sí? O antecedentes, ¿sí? Pero bueno, de aquí hasta el 16 estaremos atentos a recibir sus consultas, dudas y por supuesto esa entrega que podamos traer una primera devolución, al menos general, para los encuentros de fines de mayo, tal como hicimos el día de ayer, ¿sí? Bueno, no más por hoy, que tengan un excelente fin de semana, descansen y seguimos trabajando. Les agradecemos mucho por estos 2 días de trabajo compartido.